Mi novia me llamó homosexual frente a todos solo porque no quise acostarme con ella después de que me fue infiel. Nunca imaginé que algo tan íntimo terminara convertido en un espectáculo incómodo frente a gente que no tenía nada que ver, mucho menos que la persona con la que compartí 2 años de mi vida eligiera humillarme de esta forma para defenderse. Pero así empezó todo. Un poco de contexto. Me llamo Víctor, tengo 24 años y trabajo en un restaurante de comida mexicana para mis padres que levantaron esto en Los Ángeles desde cero. No es un lugar elegante ni famoso, pero es estable y honesto. Para mí no es solo un empleo, es responsabilidad, futuro. Desde que terminé la universidad, me integré de lleno al negocio con la idea clara de hacerlo crecer y algún día quedarme yo al frente. En ese proceso, sin darme cuenta, empecé a cambiar. Conocí a Wendy cuando todavía estábamos estudiando. Coincidimos en una clase obligatoria y empezamos a hablar, casi sin ninguna intención. Por pura costumbre, ¿saben? Wendy era extrovertida, carismática, siempre rodeada de gente. Yo no era así. Era un poco más tímido, un poco más reservado. Aún así, conectamos rápido. Compartimos amigos, salidas, planes improvisados y durante un tiempo éramos bastante parecidos. Íbamos a fiestas, tomábamos, regresábamos tarde. Nada fuera de lo común para 2 universitarios. Y pues básicamente no éramos una pareja conflictiva. Discutíamos muy poco y cuando lo hacíamos lo resolvíamos con conversaciones cortas y por eso, cuando decidimos mudarnos juntos al terminar la carrera, me pareció un paso lógico. El departamento no era grande, pero funcionaba. 2 habitaciones, una sala pequeña, cocina abierta. Desde el inicio dejamos claros los gastos y nunca tuvimos problemas serios con el dinero. Wendy trabajaba medio tiempo y yo estaba metido de lleno en el restaurante. Y creo que ese es el punto en el que todo empezó a desmoronarse. Mis horarios se volvieron largos. Había días en los que tenía que llegar antes para poder recibir proveedores o quedarme después revisando cuentas. Poco a poco dejé de ir a fiestas. Primero solo algunas, luego casi todas, y prefería dormir y descansar para llegar temprano a trabajar. Wendy no se lo tomó muy bien. Al principio eran comentarios sueltos. Estás volviéndote aburrido, ya no eres el mismo. Es que te has convertido en un señor antes de que seas un señor, antes de tiempo, ¿sabes? Yo trataba de explicarle que no era desinterés hacia ella, más bien eran prioridades un poco distintas. El restaurante necesita atención y esta es una oportunidad para ser estables realmente. Ella escuchaba, pero no lo entendía. Las discusiones empezaron a ser frecuentes, Wendy seguía saliendo con sus amigas y yo dejaba de acompañarla. A veces volvía en la madrugada y yo ya estaba dormido. Otras veces me despertaba el ruido de la puerta y el olor a alcohol. Nunca se lo reclamé. Pensaba que era parte de su forma de ser y que con el tiempo las cosas se equilibrarían, pero no pasó. Una noche, después de una discusión muy fuerte, más de lo normal, Wendy me dijo algo que me quedó grabado. Que se sentía sola aún estando conmigo. No supe qué responder, yo estaba ahí, cumplía, pagaba mi parte, pero ella, pues para ella no era suficiente. Un par de semanas después, todo terminó de irse al carajo. Esa noche yo estaba trabajando. Wendy había salido de una fiesta con sus amigos de la universidad. No me invitó y yo tampoco pregunté. Cerca de la medianoche, uno de mis primos me pidió que revisara un pedido desde mi celular. Al abrir una aplicación, vi una notificación que no era mía. Era una historia pública de alguien que no conocía, algo que me hizo abrirla. El video mostraba una fiesta, música alta, luces, gente bailando en el fondo, y reconocí el vestido de Wendy, luego su rostro y estaba riendo demasiado cerca de un tipo que yo jamás había visto. El siguiente video fue peor. En ese video se estaban besando. Sentí una mezcla de frío y calor y no supe cómo procesar esto. Apagué la pantalla y me quedé unos minutos mirando hacia la nada, como si no entendiera dónde estaba. No hice ningún escándalo, tampoco le llamé o le escribí. Terminé mi turno cuanto pude y regresé al departamento. Wendy aún no había llegado. Me senté en la sala y esperé. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado. El silencio se sentía espeso, como si el departamento ya no fuera el mismo. Cuando escuché la puerta abrirse, no sentí enojo, sentí un vacío. Wendy entró como si nada. Dejó las llaves, se quitó los zapatos y al verme se quedó quieta. No levanté la voz, no hice ningún tipo de escándalo y le pregunté directamente quién era. ¿De qué hablas? No pasó absolutamente nada, no sé de quién me estás hablando, estás exagerando las cosas. Luego intentó minimizarlo. Es que estaba borracha, no significó nada para mí. Cuando le mencioné el video, guardó silencio y no hubo más excusas. Ahí, sin gritos ni dramatismo, le dije que no quería seguir con ella, que no confiaba más y que no iba a fingir que no había pasado nada. Ella empezó a llorar más.
Por favor, perdóname, prometo que las cosas no van a volver a pasar. Después de más o menos 1 o 2 horas de escucharla llorar y llorar, acordamos algo práctico. Como vivíamos juntos, yo me iría la mañana siguiente. Dormiría en el sofá esa noche. Preparé una cobija, tomé una almohada y me acosté a dormir. No dormí bien. Pensé en todo el tiempo que llevábamos juntos y en lo fácil que se había roto. No sentía rabia, pero sí sentía que me revolvía el estómago. Cerca de la medianoche escuché pasos. Wendy salió de la habitación. No estaba llorando. Caminó despacio hacia la sala y se sentó cerca de mí. Me dijo que no quería que todo termine así, que todavía me quería, que una noche no podía borrar lo que habíamos construido. Se acercó más e intentó tocarme. Me habló en voz baja como si nada hubiera pasado. Me pidió que la abrazara, que olvidáramos todo. Yo me levanté de inmediato y le dije que no. No iba simplemente a ignorar lo que pasó. Ella me insistía en que quería que tuviéramos algo físico y estaba cruzando la línea. Fue ahí cuando entendí que no solo no me respetaba, sino que tampoco entendía el daño que me había causado. Tomé mis llaves, mi cartera y abrí la puerta. No quería seguir en ese lugar ni un solo minuto más. Salí del departamento esa misma noche. Los días siguientes pasaron de una forma extraña. Me concentré plenamente en el trabajo y como nunca antes, había estado llegando más temprano, me iba más tarde y apenas tomaba el celular. No tenía energía para conversaciones de nada, ni siquiera para mí. La relación había terminado y punto. Wendy, en cambio, parecía haber tomado otro camino. Al tercer o cuarto día que me fui, empecé a notar un par de cosas extrañas en las redes. No fue de inmediato ni evidente. Publicaciones sueltas, casi siempre en forma de memes. No decían mi nombre, pero el mensaje era claro. El primero decía algo así como: cuando estás en un noviazgo la banda y no lo sabes. Paréntesis, para los que no sepan, un noviazgo la banda es cuando una persona o 2 personas homosexuales se juntan para fingir que son una pareja hetero y así ocultar esto ante la sociedad. Eso. Cierro paréntesis. No entendía al principio qué es lo que trataba de decir. Luego apareció otro. Sabes que ya lo viste todo cuando descubres que tu novio es del otro bando. No eran memes graciosos, no tenían nada de ingenio, eran frases lanzadas al aire, pero dirigidas hacia mí. Leí los comentarios una sola vez. Varias de sus amigas reaccionaban con risas exageradas, comentando cosas que no venían al caso. Buscaban burlarse más que entender. Cerré la aplicación y simplemente decidí no prestar atención. No lo respondí ni tampoco hice nada. No aclaré nada porque pensé que no era necesario. Pero me equivoqué al hacer eso. Esa misma semana era el cumpleaños de un amigo en común de la universidad. Él no sabía que Wendy y yo habíamos terminado. De hecho, casi nadie lo sabía. Nunca fui de contar mi vida personal y en esos días mi rutina se reducía a trabajar y dormir. Dudé en ir, sabía que Wendy estaría probablemente ahí, pero tampoco quería empezar a evitar lugares solo porque ella estaba. Pensé que podría manejarlo. Llegué un poco tarde, directo del restaurante, traía el cansancio encima y el olor a la cocina en la ropa. Saludé a algunos conocidos, felicité al cumpleañero y me serví algo de beber. Wendy ya había estado ahí desde el principio. Todo parecía normal, ella estaba rodeada de sus amigas, riendo, hablando fuerte, y yo me mantuve al margen conversando con otras personas. No hubo contacto directo ni miradas largas. Por un momento pensé que la noche pasaría sin problemas. Luego empezaron los comentarios. Primero fueron frases sueltas, lanzadas al aire sin nombres. Wendy hablando lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Comentarios ambiguos de dobles sentidos como que a veces simplemente hay hombres que no saben lo que quieren. O comentarios del tipo: a veces uno cree que conoce a la persona con la que está y resulta que son una cosa completamente diferente. Algunas personas se reían sin entender del todo. Otras se miraban entre sí y yo escuchaba pero fingía no hacerlo. Me repetía que no había venido a discutir con nadie. Wendy siguió viviendo y conforme avanzó la noche sus comentarios se volvieron más directos. Ya no eran frases generales, eran insinuaciones claras. Alguien preguntó en tono de broma que por qué Wendy y yo no estábamos juntos esa noche y ella respondió diciendo: no todos los hombres son lo que parecen, ¿sabes? Sentí varias miradas sobre mí. Me limité a sonreír de forma incómoda y a cambiar el tema de inmediato cuando alguien me hablaba. No quería explicarle a todos lo que había pasado. Wendy, en cambio, parecía disfrutar de la atención. En ese momento, levantó la voz más de lo normal. Ya estaba visiblemente ebria, caminaba con dificultad, gesticulaba demasiado, estaba contando una historia que claramente hablaba de mí, aunque sin decir mi nombre. Dijo algo así como: ¿saben? Yo he dado todo por esta relación y la otra persona simplemente no pudo cumplir su papel de hombre. El ambiente se puso muy tenso. Algunas personas dejaron de reír, otras miraban al suelo y entonces, sin rodeos, Wendy lo dijo:
Me miró, se rió y con la voz más arrastrada por el alcohol dijo: Ese sujeto de allá, ¿lo ven? Es gay de closet. Hubo un segundo de silencio incómodo y luego risas nerviosas automáticas. No eran carcajadas, eran reflejos y yo me quedé quieto con el vaso en la mano como si la tensión que caía sobre mí no existiera. Pensé que al ver la incomodidad general se detendría, pero no lo hizo. Lo digo en serio, añadió levantando la voz. Terminamos porque Víctor es gay, le gustan los hombres. Las risas simplemente se apagaron de golpe. La música seguía sonando, pero parecía lejana. Varias personas dejaron de hablar, algunas bajaron la mirada, otras me miraban esperando una reacción. Respiré hondo, pero no quería gritar, no quería perder el control. Por favor, deja de mentir, dije finalmente. Terminamos porque te fuiste a besar y probablemente a hacer otras cosas con otro sujeto. No levanté la voz, no insulté, solo dije la verdad. Wendy se rió y se giró como si no fuera con ella. Empezó a contar su versión. Dijo que habíamos tenido una pelea tonta, que yo me había ido a dormir a la sala haciéndome el ofendido. Luego dijo que esa misma noche había ido a buscarme, que intentó arreglar las cosas como se hace en una relación, que se arregló, se puso bonita, que intentó acercarse. El silencio se volvió más pesado y dijo que la rechacé, que no reaccioné y que no pasó nada. Y remató diciendo que si eso no era ser gay, entonces no sabía qué es lo que era. Ahí fue cuando di un paso al frente. No fue eso, la verdad es que sentí mucho asco de la soledad de estar contigo. Varias personas simplemente soltaron exclamaciones ahogadas. Antes de que pudiera responder, yo seguía hablando. Asco de saber que la persona con la que compartía mi vida me había sido infiel y de confiar en ti. Le dije que no la rechacé porque me gustaran los hombres ni por falta de deseo, sino porque había cruzado una línea que no se arreglaba con eso, que no iba a exponerme a nada de una transmisión, pues ya saben, solo para tapar su traición. Wendy intentó gritarme, me llamó imbécil, dijo que yo le estaba humillando. Le respondí que la humillación empezó cuando decidió mentir y usar mi identidad para justificarse. La discusión ya no tenía filtros. Ella me llamó frío, distante, incapaz de disfrutar la vida. Yo señalé su falta de límites, su necesidad constante de validación. Noté que varias personas empezaron a ponerse de mi lado. No decían nada, pero se notaba. Eso pareció enfurecerla todavía más. Wendy tomó su bolso de una forma brusca y dijo que se iba. Antes de salir, se giró una última vez y lanzó un comentario cargado de desprecio, mezclado de prejuicio y rabia. Se quedó esperando la reacción de las personas, pero nadie respondió ni se rió. Wendy salió del lugar y dejó atrás un silencio incómodo, espeso y difícil de mover. Apenas duró unos segundos, pero se sintió eterno. Nadie sabía muy bien qué hacer después de eso. Algunos evitaban mirarme, otros fingían revisar el teléfono y el cumpleañero parecía debatirse entre cambiar de tema o pedir disculpas. Fue uno de mis amigos el que rompió la tensión con una sonrisa nerviosa. Soltó un comentario fuera de lugar, pero necesario. Hizo una referencia torpe intentando aligerar el ambiente. Varios se rieron no por el chiste en sí, sino por el alivio de poder respirar otra vez. Incluso yo sonreí, sin ganas, pero agradecido. Ese mismo amigo se acercó, me dio unas palmadas en la espalda y me dijo que no le diera vueltas al asunto, que todos sabíamos que Wendy había dicho todo eso por resentimiento. Las risas regresaron poco a poco, esta vez más relajadas. La música subió un poco, el ambiente se dejó sentir tan pesado. Algunos se acercaron a darme palmadas en la espalda, otros hicieron comentarios breves y no profundizaban, pero nadie me pidió explicaciones ni nadie me cuestionó. Eso me dio mucho más alivio de lo que esperaba. Me acerqué al compañero y le pedí disculpas por la escena. Se rió de inmediato, me dijo que no había arruinado nada, que había sido una noche inolvidable. No lo dijo como burla, lo dijo como quien acepta que hay cosas que se salen de control y ya está. Me quedé un rato más, hablé con amigos que no veía hace tiempo y me preguntaron por el restaurante, el trabajo y cosas normales. Eso me devolvió cierta sensación de estabilidad, como si mi vida no se redujera a ese momento. Antes de irme caminé unas cuantas cuadras, pedí mi transporte y no me sentía victorioso, me sentía algo cansado, un poco vacío pero en calma. Sabía que lo que había dicho era verdad, pero también sentía que había sido un poco cruel y había empujado un límite que no busqué. Los días siguientes fueron extraños. Wendy siguió publicando cosas durante un tiempo, frases ambiguas, indirectas y comentarios sobre traiciones y verdades ocultas. Yo me limitaba a observar hasta que simplemente decidí bloquearla de todos lados. Un día un amigo me escribió para decirme que no encontraba su perfil. Al parecer, varias personas la habían denunciado. No supe exactamente por qué ni cómo ocurrió, tampoco sentí satisfacción. Lo tomé como un cierre que no había pedido pero que al fin llegó. Con el tiempo la rutina se volvió habitual. Seguí trabajando en el restaurante, mis horarios no cambiaron, pero mi cabeza sí. Dormía mejor, vivía mejor y dejé de vivir alerta. A veces pensaba en Wendy con enojo un poco, pero más bien también con distancia.
como si recordara algo que no me pertenecía. Vivíamos en la misma ciudad, así que era inevitable que nos crucemos alguna vez. La primera vez fue incómoda, nos vimos de lejos y desviamos la mirada. Las siguientes veces fueron más fáciles, nos ignorábamos por completo y no había hostilidad, solo un acuerdo silencioso de que esa historia ya había terminado. Con las semanas, nadie volvió a mencionarla, nadie me preguntó nada y el episodio dejó de ser tema. Eso me ayudó también a cerrar el capítulo. No soy una persona rencorosa, pero tampoco alguien que olvida rápido. Lo que pasó me obligó a replantearme muchas cosas. ¿Qué tolero? ¿Qué no? ¿Qué tipo de persona quiero a mi lado? No me arrepiento en absoluto de haberme ido de esa relación y de haberme defendido. A veces pienso de que lo más duro no fue la infidelidad, sino su intento de reescribir la historia para no enfrentarla, convertir el rechazo en un ataque a mi identidad, exponer algo íntimo para desviar la atención de sus actos. Eso fue lo que realmente marcó el final. Hoy sigo enfocado en mi trabajo, mis objetivos, en construir algo que tenga sentido para mí. Wendy es solo alguien con quien compartí una etapa que ya terminó. Nada más, aunque nunca pensé que la ruptura terminaría tan mal. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.